Muy buenas noches a todos. Aprende sobre la ansiedad y recupera tu equilibrio. Es el tema de esta noche. Así que desde ya, bienvenidos a todos. Gracias por estar acompañándonos. Alejandra, bienvenida. Yo quisiera comentarles de que tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Hermine Roa Cuestas. Ella es psicóloga, psicoterapeuta en bioenergética y nos va a estar brindando su tiempo, su expertise, su conocimiento para poder orientarnos en estos temas que estamos viviendo en la actualidad y que literalmente son necesarios tomarlos de la mano para poder saber cómo afrontarlos. Así que desde ya, bienvenidos y bueno, bienvenida Victoria. Hola mamá, te quiero mucho. Hola mamita, te quiero mucho. Y bueno, vamos a hacer el debido proceso técnico como siempre para poder tener acá en nuestra sala especial a Hermine. Así que muy emocionados porque es un tema buenísimo que me fascina porque es algo natural, algo que necesitamos tomarlo como seres humanos. Hola Hermine, qué gusto saludarte. ¿Me escuchas? Hola Enrique, sí, te escucho bien. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, buenísimo, te escucho excelentes. Te, estás Ah, muy bien, bueno, bienvenida, perfecto. buenas noches, qué gusto saludarte. Muy bien, gracias Enrique. Un placer para mí también estar acá contigo. Gracias, hermano. Yo estaba comentándole aquí a nuestra audiencia, bueno, que tú nos acompañas desde Colombia, eres psicóloga y psicoterapeuta en bioenergética, entonces es una bendición tenerte, hermano. Gracias por sacar tiempo y estar en este programa que le hemos titulado Encuentra tu equilibrio, pues a través de todas estas situaciones que vivimos como seres humanos y bueno, dejamos nuestro granito de arena. Así que bueno, sí, brevemente quiero darle la bienvenida a Alejandra, Victoria, que es mi mamá, está por acá acompañándonos, y Germán, bienvenidos a todos, así que por favor, eh, aprovechemos a Hermine, hagámosle todas las preguntas, por favor, porque nos va a contagiar de una buena energía. Y bueno, primeramente, en esta noche, hoy queremos empezar diciendo lo siguiente, que la ansiedad es un tema que para muchos, a pesar de que es un tema nuevo, es un tema que siempre ha existido y durante mucho tiempo incluso se ha llegado hasta confundir con temas de que uno está loco, que uno siente cosas que, bueno, literalmente uno va al doctor, va a hacerse exámenes, uno revisa los exámenes y los exámenes aparecen bien, pero no nos hemos dado cuenta que lo que había es un tema de ansiedad, ¿sí? Así que entonces el tema es de que, ¿qué tanto conocemos de la ansiedad para poder afrontarla? Hermano, yo quisiera preguntarte, para empezar, ¿qué es la ansiedad para iniciar, ¿no? Bueno, vamos a definirlo desde mi perspectiva, que está basada en la parte pues biológica, una parte neurocientífica también, porque trabajo mucho el cerebro. Y la idea es esa, sobre todo, compartirles que tengamos una percepción diferente de la ansiedad, que no es solamente un sentimiento, porque a veces solemos confundir la ansiedad con un sentimiento, pero resulta que la ansiedad es algo que va mucho más allá. Yo trabajo siempre desde tres ejes y uno de ellos es pues el eje mental, el emocional y el físico. Desde el mental, la ansiedad es ese pensamiento negativo autónomo, como dice el doctor G. Amen, neuropsiquiatra, un pensamiento negativo autónomo que se nos empieza a generar esa ansiedad. Y esa ansiedad, tanto estar en ese estado, a nivel emocional empezamos a vibrar, a sentir miedo, pánico, miedo al futuro. Y a nivel físico, peor aún porque a nivel físico empezamos a sentir una alteración en el equilibrio. Entonces empezamos a sentir muchos síntomas, palpitaciones, muchas cosas, sudoración, mareo, angustia, de todo. Y todo eso, si lo vivimos por un tiempo prolongado, empezamos ya, pasamos de un estado a algo más crónico, que es lo que llamamos un trastorno de ansiedad. Entonces, por eso es muy importante que la ansiedad no la veamos solamente como un sentimiento, sino que tomemos conciencia que la ansiedad
viene de un conjunto de desequilibrios, tanto mental, emocional y físico. A nivel físico todavía es peor aún, porque cuando yo empiezo a caer en estados de ansiedad, de alteración por estrés o por angustia, ya vamos a ver varias cositas, eso hace que a nivel cerebral, en mi cerebro, en la parte interna del cerebro, hay unas estructuras grandes que se llaman los ganglios basales. Cuando esos ganglios basales se alteran y empiezan a tener una actividad muy acelerada, eso hace que los neurotransmisores, porque nosotros funcionamos a través de química, somos muy químicos, y los neurotransmisores, lo que son la dopamina y la serotonina, se van a desequilibrar. Ellos tienen que estar siempre en los mismos niveles. Pero si, por ejemplo, se nos sube la dopamina, se nos altera porque hay un bajón de serotonina por estados alterados de ansiedad, eso hace que nosotros empecemos a perder motivación, desgano, que empecemos a generar a nivel cerebral, psicoemocional también. Hay personas que pierden las ganas de hacer las cosas, físicamente se agotan, se cansan, no tienen energía. Todo eso, ¿por qué? Porque estamos en estado de ansiedad. Entonces, no es solamente una emoción y como vamos a hablar ahorita, importante aprender a identificarla para no caer en ella, porque físicamente nos hace mucho daño y emocional y mentalmente también. Entonces es eso, no es solamente una emoción ni un sentimiento, sino es un estado de ánimo que altera todo el cuerpo. Y es real. O sea, aquí, charán, esto es lo que queremos decirles. Es algo real y sucede a través de no poder gestionar nuestras emociones y al no saberlas manejar, vienen estos estados alterados, como dice Hermay. Y Hermay, gracias por esa definición, porque nos damos cuenta de que no es algo que inventamos, no es un término que está de moda, no es un término que porque vino la pandemia está de moda, no, es un término que literalmente ya existe y que, o sea, no es algo que estamos tratando por modismo. Yo literalmente quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo saber si lo que tengo, por ejemplo, es ansiedad o es meramente solo una preocupación? ¿Cómo dividimos esto, Hermine, para ¿Cómo lo poder diferenciamos? identificar? Sí, exacto, exacto. Sí, la preocupación, pues de pensamiento, nos vamos por el lado del pensamiento. La ansiedad ya es más, yo puedo identificar esa ansiedad, los síntomas de la ansiedad a nivel mental, no solamente estoy pensando en si va a pasar algo así como por encima, o sea, yo estoy preocupada si me va a llegar o no me va a llegar un recibo, o si me va a llegar o no me va a llegar una plata, estoy preocupada. Pero cuando estoy en pensamientos de ansiedad, empiezo a tener ese miedo, ese pánico hacia el futuro. Entonces ya mis pensamientos, los PNA que les llamo yo, pensamientos negativos autónomos, se van más que todo a, ¿cómo se llama? A pensamientos de adivinar el futuro. Entonces, cuando yo estoy en ansiedad, recibo una información, les voy a poner un ejemplo que con ejemplos se entiende uno mejor. Yo, por ejemplo, tengo un dolor a nivel lumbar, la parte de atrás de mi espalda me duele. Entonces el médico me dice, le vamos a hacer un examen, una radiografía, a ver si tiene un cáncer, así, perdón, a ver qué tiene. Entonces, la persona que sufre de estados de ansiedad porque mentalmente empieza a adivinar el futuro y sus pensamientos negativos autónomos se disparan, entonces la persona que va a empezar a decir, ¿y qué tal que me hagan la radiografía y me salga un tumor y tenga un cáncer y está maligno y me van a hacer quimio y me van a hacer cirugía y me voy a morir? Hasta se entierra en la mente. Entonces ahí ya estamos viendo que a nivel mental yo estoy en pensamientos de adivinar el futuro y ahora estoy pensando en lo negativo, en todo. O por ejemplo, voy a hablar en público y de una vez entro en angustia, a nivel físico me empiezan a sudar las manos, empiezo a tener palpitaciones y me genera un pánico y una cosa horrorífica y como las emociones nos generan químicos en el cuerpo, empezamos a tener todo acelerado. Eso es que ya estoy cayendo en estado de ansiedad, no solamente que me preocupo, que voy a ir a hablar con el jefe y entonces también me entra a mí esa angustia. Entonces no es solamente un pensamiento de decir, ¿será que va a pasar algo o no va a pasar? Sino que entro a tener unos estados físicos, mentales y emocionales en extremo, alterados, y empiezo a sentirme mal. Entonces ahí es donde yo debo tomar conciencia y decir, aceptar que estoy viviendo estados de ansiedad y que necesito en ese momento empezar a controlarlos porque si no, yo lo vivo un día y lo solucioné ya. Pero si yo lo vivo hoy, mañana, toda la semana y a toda hora estoy en ese estado, ahí es cuando es grave porque enfermo el cuerpo. Claro, mira, a mí me recuerdas una enseñanza de nuestros antepasados toltecas y ellos decían que el ser humano
tiene un problema. Y el problema del ser humano es que no hacemos que cuerpo y mente coincidan en el mismo lugar. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en el pasado o estamos viviendo en el futuro, eh, desperdiciamos nuestro presente. Y es ahí cuando vienen estos ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos literalmente dejando ir nuestro presente. Así que yo quiero antes por acá ir saludando. Freddy, gracias por estarnos siempre acompañando, muy amable. Placer vernos, dice, con este tema tan importante en nuestros días. Felicitaciones. Anita, gracias, gusto saludarte, mi prima. Qué bueno saludarte, Anita, que estás por acá. También gracias a Moni. Jorge, saludos, Jorge, qué bueno verte. Web Manager. Yusmari, Ever, sí. Natalia, vi también por ahí a Natalia, Sí, Belandia, Natalia. Mónica, Alejandra. Excelente, excelente. Entonces yo quisiera hacer una pregunta a la audiencia. ¿Han identificado ustedes estos aspectos que nos ha mencionado Hermine en su vida cotidiana? El hecho de presentar, recordemos que la ansiedad no solo es un pensamiento malo, o sea, sí estamos teniendo, como nos explicaba Hermine, palpitaciones, sudoración, temblor, podemos tener una Mareos también. sensación de mareos, también podemos tener sensación de ¿cómo se llama esto? Perdón, de una cooptación de pensamientos, Confusión mental. confusión mental. Ajá. Eso se da, Enrique, perdón que te interrumpa para que la gente vea lo importante. Esa confusión mental se da porque, lo que les decía, los ganglios basales, y son unas estructuras, pero bueno, es que nos tocaría desbaratarlo todo, que están en la parte interior del cerebro, bien allá, se ponen en una hiperactividad, y al hacer esta hiperactividad así tan acelerada, nos sufrimos de una parálisis mental y física, por eso nos quedamos ahí como desgonzados, que no podemos hacer nada y mentalmente no pensamos. Hay personas que cuando lo sufren a un nivel muy crónico pierden conciencia, se desmayan y pierden conciencia, pero todo está porque a nivel, no solo es por la angustia o la preocupación, el miedo, sino porque a nivel cerebral se está alborotando los neuroquímicos, esos neurotransmisores que necesitamos para funcionar. Entonces, por eso es, como decía Enrique, no es ahí cualquier cosa, y así no la veamos, vemos los efectos en el cuerpo. Claro, hermano, yo te quiero preguntar, ¿eso puede venir solo por preocupaciones como, por ejemplo, del trabajo, o puede venir todo el tema de, quiero explicarte, tema de la familia, tema tal vez del estudio? Yo sé que suena así como muy normal, así como muy, pero puede venir por estas cosas tan cotidianas, digámoslo así. Por todo, porque como te decía anteriormente, nos conecta lo que es el eje mental, emocional y pues físico. Entonces, lo puede iniciar un problema mental como una percepción. Si nosotros traemos esa hiperactividad de los ganglios basales, va a hacer que cualquier pensamiento lo llevemos al extremo y nos creamos un patrón mental de estar pensando, eso es terrible, eso es caótico, y entonces a nivel de la relación de pareja tenemos un problema y lo maximizamos, y eso hace que entremos en ansiedad. Si es a nivel laboral, pues también. Ya nos adelantamos un poquito al tema que sigue, que es cómo nos daña. También el laboral también nos va a generar ese estrés. Cualquier situación, porque si tenemos los ganglios acelerados, no podemos controlar lo que estamos pasando y vamos a ser presos de las situaciones del pasado. Entonces ahí es cuando del pasado nos traemos al presente, lo que tú dices inicialmente, los dos tiempos, y nos quedamos viviendo con lo de atrás adelante y con el futuro también. O sea, hacemos una mezcolancia impresionante. Entonces todo lo que nos vayamos a enfrentar, bien sea a nivel laboral, a nivel de estrés, el estrés puede venir por cualquier situación que sintamos, porque eso es percepción, que nosotros creamos que no la podemos manejar. Pero si yo cambio esa percepción y comprendo qué es lo que está pasando, pues voy a controlar mis estados emocionales, mentales, y cómo voy a empezar a actuar, o mi cuerpo físico cómo va a estar. Entonces, todo lo que nos rodee,
que no tengamos capacidad de controlar a nivel mental o emocional nos va a generar ansiedad. Entonces, en cualquier, sobre todo ahorita en estos tiempos, que es lo que tú también preguntas, sabemos esas informaciones de afuera y entramos en estados de ansiedad. Es muy importante que aprendamos a controlarla, a afrontarla, a trabajarla, porque ahorita estamos viviendo cosas pesadas, pero podemos entrar a vivir cosas más complicadas y si yo no me preparo a nivel mental, a nivel emocional y me dejo caer en cualquier estrés y no lo controlo, pues no voy a poder reaccionar. Hay personas que se paralizan y no hicieron nada, mientras que otras que tienen todo, pues lo pueden trabajar. Sí, el detalle está que, o sea, podemos ver el cuerpo aquí, ¿no? Pero la mente saber ni dónde está. Y ahí está el Se va. problema. Sí, entonces, por favor, tengamos mucho cuidado todos. Podemos estar en las clases, podemos estar con la familia, podemos estar en el trabajo, pero literalmente el cuerpo, la mente no sabemos dónde. Entonces, hay que tener cuidado porque se nos puede generar en cualquier ámbito y podemos llevar, o sea, algo que se genera al trabajo a la familia o de la familia al trabajo, etcétera, o al estudio. Entonces, esto no nos permite vivir más plenamente, nos limita, Y, ¿no? y, por ejemplo, Enrique, Dios no lo quiera, nos toca vivir un terremoto, una cosa terrible. Entonces, si yo no controlo y no estoy equilibrada internamente y no controlo eso, ¿qué pasa? Me bloqueo y no sé qué hacer, se me cayó la casa encima, cuando de pronto hubiera podido salir. O hice algo indebido, pero porque eso me llevó, una persona las puede paralizar y otra persona que tenga o sea, si tenemos mucha hiperactividad en los ganglios basales del cerebro que les explicaba, la persona va a tener una mente muy acelerada, su movimiento, perdón, movimiento de los ganglios va a ser muy acelerado y entonces la persona va a tener una parálisis mental y física. Pero si por el contrario está hipoactivada, o sea, no tiene mucho movimiento, entonces la persona va a entrar a actuar sin control. Todo está equilibrado. Si está equilibrado, que eso le pasa mucho a las personas que tienen TDA, que es trastorno de déficit de atención, es al contrario, tienen una hipoactividad y por eso son, pero acelerados a 1000. Y la gente piensa, ay, no, es que yo soy acelerado, pero bueno, es acelerado, si lo controla y lo trabaja está bien, pero si te lleva al extremo, es como si la máquina, esta cabecita preciosa, la ponemos a trabajar a 1000 y la quemamos porque no la sabemos controlar y nosotros la podemos controlar. O sea que, Hermay, literalmente podemos decir que lo que es la ansiedad es, es algo natural del ser humano, ¿no? Es como una brújula, podríamos decirlo más bien, porque nos está indicando, nos está enseñando que debemos parar, darnos un respiro, meditar, tomarnos la vida un poco más calmados. De repente estamos, o sea, estresándonos mucho, estamos siendo muy ansiosos con algo, alguna venta, alguna situación pues en la familia o alguna relación, mis hijos, no sé, algún pago, etcétera. Cosas cotidianas, pero la situación de todo esto, pues entiendo yo, ¿verdad, Hermán, que necesitamos encontrar un punto de equilibrio en todo esto? Si no estoy mal, porque, o sea, si esto es como una brújula, pues no, lo correcto es, diría yo, encontrar ese punto, ¿sí? Pues más que brújula es una señal del cuerpo. Nosotros, el alma o la energía superior que tenemos nos manda señales, pero nosotros como estamos desconectados de nuestra alma y de esa energía superior, no oímos nada y andamos y yo tengo que trabajar y primero el trabajo y entonces yo me trasnocho y hago y deshago hasta que llega un punto en que ya me vuelvo una persona intolerable o irascible, cambia mi actitud. Esos son señales que nos está mandando toda esa parte energética superior que algo no estamos haciendo bien y estamos todo nuestro ser llevándolo al desequilibrio. Pero la gente que hace, coge y tapa ese síntoma, lo tapa, el síntoma de la ansiedad, digamos que es un síntoma, que es un mensaje. Y las personas por lo general lo tapan, van al médico y los psiquiatras que le dan por decir Prozac, o le dan aloperidol, o le dan cualquier estimulante para que la persona aquiete toda esa hiperactividad, y entonces la persona quieta y se queda ahí como quieta, como boba, pero eso no es la solución, porque cuando yo tomo esos medicamentos y aquieto, eso es como cuando, como cuando las personas toman alguna, por ejemplo, cocaína o esas cosas,
para sentir placer, porque volvemos a lo mismo. El cerebro, esa parte de los que les explicaba, los ganglios basales, maneja el placer, el control del placer. Entonces, ¿qué pasa? Ese control se daña y ya yo empiezo y yo tomo tanto Prozac para quietarme, para estar eso, y resulta que el control de mis ganglios basales, ese equilibrio se pierde. Entonces, por eso es que esos medicamentos nos hacen tanto daño. Pero hay momentos en que si la persona no aprende a trabajarlos, pues les tienen que dar esos medicamentos porque el médico no tiene más cómo trabajar, entonces recurre a eso. La idea es que nosotros nos trabajemos, aprendamos a detectarla, a decir, bueno, repetidamente me está pasando esto, estoy entrando, tengo estos síntomas, estoy entrando en estos estados, me lo voy a trabajar ya, para que no lleguen a ese extremo de que les tengan que formular con estimulantes ya externos y darle lo que el cuerpo puede producir, se lo dan de afuera. Pero eso extremado para el cuerpo se le vuelve adictivo y los ganglios ya no van a poder controlar si quieren o no y empiezan a funcionar mal. Entonces es de mucho cuidado. Y una persona que le dan esos medicamentos con el tiempo empieza a sentirse desmotivada, pierde la alegría de hacer las cosas, todo le da como igual, no se halla, como que pierde la motivación. Pero es por eso, porque estamos desequilibrados a nivel de esos neurotransmisores. Sí, me encanta lo que dices, porque literalmente nosotros entonces podemos encontrar la solución en nosotros mismos, ¿no? Todo está Qué dentro, lindo, todo me está dentro. encanta eso, me encanta. Sí, porque, por ejemplo, o sea, las pastillas, yo sí puedo decirle a nuestra audiencia, se utilizan, yo creo que debemos de utilizarlas más bien como, en verdad, cuando hay algo que es una super emergencia. Funcionan más bien como un salvavidas para ese momento, pero que no se queden como un estilo de vida, porque yo tengo incluso también pacientes que, más bien, como dijo Hermay, están saliendo de esta dependencia, de esta adicción. Entonces, es duro, ¿no? Porque esto también les está generando, bueno, o sea, las personas por las que yo tengo conocimiento, están generando llagas en su estómago. Entonces, vamos a que hay muchos daños. Una serie de cadena, de eventos que se vienen dando mental y físicamente, o sea, y energéticamente, o sea, es en todos, porque somos seres integrales. Entonces, es bien importante que tomemos muy en cuenta que podemos ser parte de la solución de, de este tema. Entonces, veamos el mensaje, abrámoslo. Bueno, ansiedad, aquí estás, ¿verdad? Bueno, ¿qué dices? Y lo abrimos. El mensaje, me encantó el mensajero, ¿no? Es como lo que decía Mike. Sí, eso es como, por ejemplo, comparémoslo, yo tengo el carro y el carro me empieza a prender el botoncito ese rojo que dice se acabó el aceite. Y entonces yo digo, ay, no, yo ahorita no tengo para comprar aceite, yo no sé qué será, y cojo y rompo el botón para que se quite de ahí. No, no ¡Auch! estoy haciendo nada porque el problema era, se acabó el aceite, vaya y póngale más aceite, pero Eso hasta a mí me eso, dolió, solo que lo dijiste. entonces esto, Pongamos el carro, Mike, sí, pongamos el carro. alguien, sí, entonces alguien colocó ahí un mensajito para, no sé si tú lo puedas leer bien. Sí, Entonces, a ver. yo no me sirve de nada ir a quitar el botón, no, y si yo entonces me tomo un medicamento, pues estoy quitando el mensaje que me está enviando mi cuerpo para decirme, oye, hay algo que hay que trabajar. Mira, qué cosa, ¿no? Bueno, yo sí estoy leyendo por acá, fíjate que creo que también se nos unió, pues, creo que nos habíamos quedado con Natalia, Yus Casa, bienvenida, Germán, Web Manager, bienvenido, Iván y Karina están por acá, gracias Iván y Karina por acompañarnos. Haroldo, un amigo mío, excelente Haroldo que estés por acá, un saludo fuerte, un abrazo para ti. Iván está por acá, Iván, pues gracias por acompañarnos. Mira, dice tiendas de accesorios, dice Lucy Briceño. Lucy, Lucy, sí, dice, muy buenas noches, los felicito por este tema tan espectacular, pues hay muchas inquietudes aún, por favor, pónganos esas inquietudes, como por ejemplo, Lucy, dinos una de esas, porque debemos aprovechar estos espacios, miren, son para que compartamos, ¿sí? Para que como tanto ustedes como audiencia y pues nosotros también parte de sus audiencias podamos retroalimentarnos y apoyarnos en estos momentos que estamos pues viviendo, ¿no? Que son bien diferentes.
pero se pueden afrontar. Así que saludos también a, a Linda y Alejandra. Dice, hola, una pregunta. A mi esposo le pasa mucho que si no trabaja un día, se siente que está perdiendo el tiempo, que no está haciendo nada productivo. Esto también puede ser un síntoma de ansiedad, dice, perdón. Sí, y tiende más a otra actividad que es, o sea, tienes que verlo de dos puntos. Uno, mentalmente tiene ese programa de si no trabajo, no produzco, porque de pequeño para producir, no sé si se interrumpió que entró ahí un mensaje, para poder producir y tener plata. Entonces hay Sí, que trabajar a nivel mental, es un programa mental, pero a nivel físico también la persona tiene esa hiperactividad de sus nervios, de sus ganglios basales o hipoactividad, para eso se usan mucho las resonancias magnéticas, pero sin ir a eso, vemos la situación y nos damos cuenta que necesita estar en actividad. Entonces, cuando ese tipo de personas como el que ella nombra se quedan quietos en la casa, empiezan a aburrirse, empiezan a sentirse mal, no se hallan y ahí es donde entramos en problemas porque el cuerpo tiene que descansar. Entonces, primero que tome conciencia de que está empezando a sentir un síntoma que si no para y descansa su cuerpo va a llegar, ahorita de pronto está joven, pero llega un punto en donde ya el cuerpo empieza a decir, bueno, venga a ver las facturas, de joven no descansó, no hizo esto, y empieza a cobrarle la cuenta. Entonces sí es un síntoma de que estamos muy hiperactivos. Sí hay que organizar las actividades en la casa, que trate de ahí sería que trate de estar en la casa con algo más suave, no de tacazo, pero que empiece a bajar un poco, porque el cerebro, ¿qué pasa? Él de tanto hacer y hacer una actividad forma como un caminito, entonces digamos, se ve, entonces digamos, formó este mapa, y entre más haga y haga, más grande y más grande, entonces devolverlo a chiquitico no es así nomás, pero sí se puede. sí, mira, dice, buenas noches, dice Mónica. Alejandra dice, sí, así me dice que su mamá le exigía mucho, dice. Desde los 8 años trabaja, entonces... Entonces, en los dos. Por eso te decía que es muy importante no verlo solo como algo emocional, ni verlo solo como algo físico, ni verlo solo como algo mental. Somos holísticos, entonces es verlo desde esos tres ejes para que lo pueda trabajar desde los tres ejes, mental, emocional y físico. exacto, buenísimo. Entonces, bueno, yo quiero invitarlos a que, por favor, otra inquietud podamos compartirla, porque este espacio es para que, pues, platiquemos todos aquí, pues, en amistad, en familia. Yo quisiera comentarles eh, otro de los síntomas, tal vez solo para que ustedes vayan siempre identificando, es de que uno puede llegar a sentir en la garganta que le cuesta a uno tragar. Y las palpitaciones o las taquicardias literalmente pueden venir sin explicación alguna. O sea, no necesariamente estamos malos del corazón. Hace mucho tiempo yo padecí de esta ansiedad. En aquel tiempo pues no sabíamos que era eso. Hace muchos años. Aquí donde me miran algo jovencito, entre comillas, ya tengo mis añitos. Entonces, ¿qué sucede? Estoy hablando de hace más de 15 años, pues, y pues más bien pensábamos que estábamos malos del corazón. Me llevaron a un cardiólogo, tuve un holter un día entero, 24 horas para ver si estaba mal, pero ciertamente sufría un ataque de ansiedad. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos síntomas. Mira, Lucy dice, hay momentos que trabajo, hago una cosa, otra, y al final del día siento que no he hecho nada. Esto también es ansiedad por hacer una cosa bien hecha y que me guste. Y dice, es una forma de no cansarme. ¿Cuál sería tu orientación? Dependiendo de si es que como yo organice el tiempo, entonces el tiempo no me da para hacer las cosas, y ahí donde yo empiezo a entrar en preocupación y después de la preocupación empiezo a visualizarme y entonces mañana no voy a hacer y no se me va a dar y no sé qué. O sea, si no empiezo a visualizar, a nivel mental, empiezo a visualizar el montón de cosas negativas y a visualizar un futuro catastrófico porque no hice lo que estaba haciendo, pues no es ansiedad, sino empiezo con ese pensamiento.
Si a nivel emocional ese desánimo de que, ay, sí hice, pero no hice nada, no me genera angustia, no me genera pánico, no me genera terror al futuro, tampoco es a nivel emocional. Y si a nivel físico no estoy con palpitaciones, sudoraciones, angustia, ¿qué? ¿Cómo se llama? Manos frías, que a veces cuando las personas sufren de ansiedad se le ponen las manos muy frías. No tengo ninguno de los síntomas físicos, ni esas emociones o sentimientos, ni esos pensamientos de estar creándome esas películas terroríficas, no es ansiedad, es simplemente la preocupación porque como que no, lo que quería hacer no se me dio. Entonces ahí sí ya iría uno por otro lado a trabajar. Ok, ok. Saludos a Ceci, que también se ha unido a la sala. Mm. Gracias, hermano. Yo sí diría que siempre hay que tomar en cuenta de que aún si estamos viviendo el presente, tenemos que priorizar entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. O sea, también tenemos que ser muy conscientes de que podemos entrar a estado de ansiedad porque también queremos hacer, bueno, nos convertimos en todólogos, pero un consejo que yo les puedo dar así sencillo, discúlpame, es de que, por ejemplo, debemos escribir y agendar, ¿no? Esto es algo supremamente importante, agendar, porque Planificar. sí, claro, porque así le ponemos en claro a nuestro cerebro qué es lo importante, porque a veces nos preocupamos por cosas que aparentemente son importantes, pero realmente se pueden hacer después, o se pueden hacer, pues, hoy, más tarde, pero no hay que entrar en, como dijo el Chavo del Ocho, que no cunda el pánico. O sea, no debemos entrar en este momento donde podemos colapsar emocionalmente por algo que podemos hacerlo dentro de un momento o dentro de unos días, porque realmente tenemos el poder, está en nuestras manos. Entonces le decimos al cerebro, bueno, mira, tranquilo, está bien, bueno, gracias por el mensaje, entonces mira, lo vamos a hacer a las 6 de la tarde o mañana o el sábado, etcétera. Entonces, bueno, es una idea, ¿no? Sí, Dicen, eso se da mucho, Enrique, se nos da mucho, Enrique, porque por la situación que vivimos, nos fuimos a trabajar todos a la casa, bueno, yo sí trabajo en mi casa hace rato, pero nos fuimos a trabajar a la casa y no organizamos el tiempo, entonces terminamos haciendo una cosa, otra cosa, y si no hacemos lo que tú dices de planificar, priorizar, decir esto es más importante, siempre es muy importante escribir lo que tenemos que hacer, y de eso que tenemos que hacer empezamos a darle orden. Esto es más importante, esto puede esperar, esto sí, esto no, y de ahí ver qué puedo hacer. A veces les sirve mejor, por ejemplo, si hay personas que por la ansiedad no pueden dormir porque están su preocupación por lo que van a hacer al otro día no los deja dormir, les genera ansiedad y les genera es que insomnio, ya porque están todos son como viviendo cadenitas. mañana, ya están viviendo Sí, mañana y no ha venido. entonces ahí párense y escriban todo lo que tienen pendiente por hacer, ahí lo van a descargar de la cabeza y van a evitar que eso los lleve a estar en ansiedad. Y sobre todo priorizar, como tú decías, si yo no le doy importancia a mis cosas que son realmente importantes, me dejo llevar por muchas cosas. Entonces quería hacer algo, como no tengo una agenda, ni me he organizado porque estoy trabajando en mi casa, o sobre todo a veces trabajamos como independientes, entonces no tenemos jefe, nadie nos exige, nos dejamos llevar, entonces hago una cosa, hago la otra, me voy por allí, me voy por acá, y ahí es cuando no termino el día y no concluí nada, porque no, a mí me ha pasado también. Si yo no me escribo, digo, bueno, hoy voy a hacer esto, y en la tarde digo, ay, sí alcancé, lo que no lo paso para el de mañana. Pero si yo no hago eso, empiezo a divagar, a hacer una cosa por allí, y uno en la casa tiene mucho por hacer, muchísimo oficio por hacer. Entonces, por eso sí, para no caer en eso y que esa actividad les va a generar no tanto estrés, sino ansiedad, porque se llenan de cosas, no hicieron lo que realmente necesitaban, y al final de la tarde es cuando viene la angustia, ay, se me fue el día y ahora qué hago, porque no avancé. Hermay, o sea, si a nosotros nos pagaran por hacer oficio en la casa, pues seríamos ricos. Entonces, no nos preocupemos tanto porque hay un montón de cosas que hacer, porque siempre van a haber. Yo quisiera tener mi casa, pues, nítida hasta el último centavo, hasta la última esquina, pero debemos priorizar, en serio, porque podemos caer literalmente como nos enseñó Hermay ahorita, o sea, sí, no solo va a ser estrés, o sea, vamos a caer en angustia y después vamos a decir, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué esta tensión muscular? ¿Por qué no me puedo descansar bien? Y mira, Alejandra dice, hace muchos años tuve una época que no podía dormir, sentía como algo en el cuerpo que definitivamente
no me deja dormir. Y cuando podía, me despertaba muy temprano con una angustia. Yo sentía mucha ansiedad. ¿Puede volver a ocurrir por no tratarlo? Mm. ¿Ya? ¿Ahí termina? Sí, Sí, o sea, ahí termina. Sí. ese es otro punto importante. Si yo no duermo bien, o sea, es que todo es tan completo y tan perfecto, nosotros somos perfectos, una máquina perfecta. Si yo en la noche está hecha para que el cerebro se aquiete y descanse, pero cuando estoy con problemas, con cosas pendientes para hacer, por eso les decía la importancia de si algo me preocupa, pues lo escribo y con eso lo saco un poco de la cabeza, al mirarlo ahí escrito lo etiqueto. Cuando yo no duermo bien, no descanso las horas que son, el cerebro tampoco va a como a tener ese descanso y es como si el computador lo tuviéramos prendido todo un año. Llega un punto en que se bloquea. Y al bloquearse, ¿qué hace? Que otra vez ya no solamente es el pensar en eso, a nivel consciente, estar pensando en algo, sino que físicamente las neuronas, los nervios, los ganglios basales no van a funcionar adecuadamente. Si yo no duermo bien de noche, en las horas que son, hay gente que le gusta trasnochar mucho y es muy dañino. ¿Por qué? Porque hay ciertas horas, eso va pegado con algo que se llama los ciclos circadianos. Cuando estamos como entre las 11 de la noche y 3 de la mañana, es cuando hay menos luz que podamos recibir, porque estamos en la parte más oscura de la noche, y ahí es cuando nuestro cerebro produce lo que se llama la melatonina y esta ayuda a que se produzca de forma equilibrada la serotonina y la dopamina. Entonces, si yo no produzco serotonina y dopamina porque no estoy durmiendo bien, pues eso es lo que hace que yo empiece a generar esos estados de ansiedad, de angustia, de palpitaciones y de preocupación. Pasa una noche, 2 noches, y si ya pasan varias noches seguidas, se vuelve recurrente y ya el cerebro se acostumbra a eso y se queda en esos estados físicos y mentales negativos. Si ella lo vivió, si Aleja, tú lo viviste y ya lo trabajaste y estás ahorita durmiendo bien, estás descansada, no tienes problemas mentales de estar pensando en esas películas, porque es que nos hacemos unas películas terribles en la cabeza, pues ya esa situación no tiene por qué volver, que porque la hayas vivido, si trabajaste, si estás bien a nivel físico, descansas bien, tienes buenos horarios, comes las cosas adecuadas, hay alimentos que nos ayudan a generar mejor dopamina y mejor serotonina, haces ejercicio y todo eso, ya eso no va a volver a ti. Y ya como estás tomando conciencia, el solo hecho de que estemos aquí hablando y compartiendo esta información y llevándola al cerebro, ya vamos a tener conciencia y esa percepción de que si me quedo en esos estados por largos días, largos periodos, es cuando puedo volver a vivir esos estados de ansiedad. Sí, yo quisiera abonar, añadir a tus palabras. Bueno, quiero saludar, está Ángel también por acá, bienvenido Ángel, gusto saludarte. Literalmente, Alejandra, puedes como echar una observación atrás. Por ejemplo, cuando tú tuviste estos episodios, si tú te pones a evaluar qué es lo que sucedía antes de que llegaras a ese punto, hubo un estresor. Y ese estresor por haber escondido tus emociones, por haber eh, no Callado. manejado, no callamos esta situación que te causó un estrés, entonces viene y te evoluciona ansiedad. Cuando esto sucede, pues ya viene y nos afecta en nuestro modo de vivir. Y ahí es el problema, ¿no? Cuando ya la ansiedad empieza a interrumpir con el trabajo, con la familia, o sea, porque eso ya lo trasladamos, se convierte en una energía, pues, quiera o no, negativa, porque estamos trasladando una angustia, una pena que no se resuelve, pero está ahí, es como una piedrita en el zapato, ¿no? Entonces, evalúa tú, por ejemplo, no sé qué habrás hecho en ese punto, ya vamos a llegar por ahí a los tips, pero literalmente evalúa qué fue lo que tú hiciste en esa ocasión y cómo saliste de eso. Tú tuviste que haber hecho un cambio, literalmente, en tu modo de pensar, de sentir o de actuar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Para cambiar esta realidad, esta angustia, debemos aventarnos, aventurarnos a nuevas formas de pensar, de sentir y de actuar. Porque si no hacemos el cambio, o sea, como dijo Albert Einstein, o sea, no podemos tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces,
ahí date una idea de que tú misma, pues como hablábamos hace unos minutos, fuiste la solución, ¿verdad? Si tú y pues si todos los demás compañeros que nos acompañan acá de la audiencia, uno prácticamente se convierte en su medicina. Pero bueno, yo quisiera decirte, Hermay, cómo cuando llega a este punto, cómo puede afectar tu vida al vivir un estado prolongado de ansiedad. ¿Qué tanto? O sea, por ejemplo, Alejandra, mira, nos decía que incluso si puede volver, ¿no? Pero ¿qué tanto cuando es prolongado o cuando vuelve, qué tanto pues, tenemos que temer? Cuando, cuando ya caemos en el estado y no es algo que lo podamos controlar nosotros mismos, terminamos recurriendo a médicos y los médicos terminan, por lo general, mandan a la persona a psiquiatría. Y en psiquiatría ellos lo trabajan es a punta de fármacos. Entonces nos van a empezar a llenar de fármacos sin ir a solucionar el problema, como tú decías ahorita. Entonces, a nivel físico, pues se va a dañar muchas cosas, porque tomamos esos fármacos, empezamos a bajar la ansiedad, pero porque nos dopamos, es como cuando la persona consume cocaína y entonces se queda ahí desconectada por un ratico y se le va la cocaína, se le va como esa euforia, esa maravilla, esa magia, ese otro mundo, y vuelve otra vez a su problema, a su vida real. Y entonces otra vez quiere más. Entonces, a nivel físico, nos daña el cuerpo físico porque nos puede volver adictos a un medicamento para estar en tranquilidad, nos daña el funcionamiento de los ganglios basales y si ellos no están funcionando adecuadamente, empezamos a equilibrar los neurotransmisores que necesita el cuerpo. Él los produce porque los necesita, pero los necesita equilibrados. O subimos la serotonina o subimos la dopamina y si el uno se sube, el otro se baja y ahí hay un desequilibrio. Entonces, a nivel mental, vamos a estar confundidos. Si yo estoy así en un estado de esos, cuando dopada, confundida, pues no voy a poder trabajar. Entonces, a nivel, ya no es físico, sino ahora a nivel laboral, yo no puedo rendir. Y hay personas que les han terminado echando el trabajo porque no rinden, no dan pie con bola. Y no Y solo a nivel físicamente, ¿verdad, May? Disculpa que te interrumpa, o sea, no es que físicamente no, sino que mentalmente, o sea, viene confusión, esta confusión, esta parálisis de pensamiento parálisis mental. y viene estos pensamientos catastróficos, o sea, uno ya no solo cae en que uno se vuelve como, digámoslo así, menos productivo, sino que se vuelve hasta negativo uno para la vida, para afrontar las situaciones, ¿no? Y de ahí la persona está muy cerca de un paso a pasar, perdón la redundancia, ya no va a ser un trastorno de ansiedad, sino un trastorno de pánico. Cuando las personas caen en un trastorno de pánico, hay personas, el otro día leía en el libro del doctor G. Amen, que se los recomiendo, pero es un poquito científico, y él decía de una señora, una paciente que duró 40 años, a uno le parece como exagerado, pero duró 40 años, empezó como a los 20 años por un problema que tuvo, no lo manejó, no lo trabajó y eso le generó la ansiedad y después el pánico a salir a la calle, 40 años encerrada en la casa, sin salir de la casa, a uno le parece mentira, pero haría a lo básico y acompañada. ¿Por qué? Por no haber trabajado un problema de estos desde el principio, se quedó con una percepción terrible, creando esos PNA, pensamientos negativos autónomos, pero terribles, unas películas terribles en la mente, de algo que ni siquiera existía, solo estaba en su mente. Entonces nos afecta en todo, a nivel de laboral, a nivel de relación de pareja, porque pues, o sea, yo de pareja me voy a cansar 40 años esperando que mi marido quiera salir a la calle porque está lleno de miedo. Entonces, esas cosas nos afectan la vida, nos vuelve entes ahí que estamos, como digo yo, existiendo, pero no viviendo ni disfrutando. Wow, esas últimas palabras me dejaron con miedo, o sea que debemos poner mucha atención a lo que dejamos cundir en nuestra mente, porque imagínate, podemos dejar pasar nuestra vida. Me gusta que dice Ceci, mira, saludos a Angie, que también se nos unió, Ceci, Aleja está por acá, hola Aleja, qué gusto saludarte. Mira, dice Ceci, yo creo que lo más importante es la conciencia que tomemos respecto al problema que tenemos. Mira qué bonito. Entonces, Es la base para cualquier cambio, sea de ansiedad, o sea, cualquier problema que tengamos, cualquier experiencia que estemos viviendo a nivel de sufrimiento, lo importante es tomar conciencia. De ahí
viene todo. Si yo tomo conciencia, ya le estoy diciendo a mi mente, hay algo para trabajar y el universo empieza a mandarme las soluciones si yo tomo conciencia y digo, quiero cambiar. Entonces es muy importante. Es el primer paso para todo. Ok, mira, Hermay, y yo eso te quería comentar, porque no es posible que pensemos que solo seamos buenos para enfermarnos, porque eso lo damos por hecho. Somos muy buenos para, como latinos, no sé, tenemos esa como cultura de que... A todos, es que nos programaron para estar enfermos, porque si tú no estás enfermo, pues tú no vas a ser un ser productivo para ciertas entidades. Entonces, no. Antiguamente, las culturas ancestrales nos enseñaban que nosotros podemos generar autosanación. Entonces, primero que todo, pues prevengo todo eso. Si ya lo tengo, tomo conciencia y sé que en mí está, porque en mí está el problema, pues ¿dónde tengo que solucionar? Aquí adentro. Y ahorita, pues, no sé qué tiempo tengamos, ya estaba a mirar aquí la hora, en los tips que les voy a dar, son cosas generales, pero para que ahí unamos varias cositas que si las tomamos en cuenta, las practicamos y las trabajamos, vamos a poder afrontar la ansiedad de una forma diferente sin necesidad de estar buscando por fuera solución, porque la solución de afuera nos va a hacer muchísimo daño cuando es un químico, porque nosotros somos químicos, pero con los químicos propios, no con químicos externos. Cualquier químico que tú te tomes externo va a dañar, por ejemplo, en el caso del cerebro, lo dopa y lo pone como tonto. Pero además tenemos el hígado, el hígado es el órgano que nos ayuda a depurar. Aparte de que comemos mal, respiramos mal ahorita con el bozal que nos han puesto, respiramos mal. Y pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Dañando el cuerpo. Y el hígado está recargado y no puede desintoxicarnos. Y si le metemos más químico, pues peor todavía. Claro, entonces todo lo sintético, recordemos que corremos el riesgo de que también nos salga de nuestro cuerpo. Esto viene a generar cánceres, etcétera. Entonces, bien, Elma, yo digo, bueno, ¿cuáles son aquellos consejos que podríamos dejar a nuestra audiencia? Aprovechando que tenemos por ahí unos últimos minutos, yo creo que vamos a tener que hacer otro porque está bueno el tema, pero bueno, no queremos irnos solo así, dejarles con eso, sino que más bien también dejar consejos. No solo el problema, sino también ver qué podemos hacer. No queremos estar preocupados, ¿verdad? Así como sí, no, esa no es la idea. Entonces, como estamos hablando que se afectan tres ejes, mental, emocional y físico, y que los síntomas los vemos en la parte mental, emocional y físico, entonces los tips también tienen que trabajar la parte mental, emocional y físico, las soluciones. Entonces yo hoy les comparto, a nivel mental, cambiemos la percepción de qué es lo que estamos viviendo y escribamos qué pensamientos tengo. Tengo pensamientos de se va a acabar el mundo y yo qué voy a hacer y no sé qué, escriban. Porque cuando nosotros escribimos, lo etiquetamos y al escribir y etiquetarlo, le robamos energía, le quitamos esa fuerza negativa que tiene. Y tomar la conciencia de decir, pero esto no es grave, por esto no se va a acabar el mundo. Por ejemplo, que tengo que hablar con el jefe y uno se llena de ansiedad y de preocupación y de angustia y de no sé qué, pero el jefe no se lo va a comer vivo, le pegará por ahí un grito si es un jefe malaclasú, pero de ahí no va a pasar. Entonces, cambiamos esa percepción. Crear, así como les hablaba de los pensamientos negativos autónomos, entonces vamos ahora a crear pensamiento, yo les llamo PPC, pensamiento positivo consciente, porque ya no ser autónomo de que el cerebro me lo botó, no, yo voy a tomar conciencia. Entonces, como ya escribí, por ejemplo, me preocupa que hablen más de mí, entonces cambio ese pensamiento y escribo al frente, escribo en 2 columnitas y al frente escribo, la gente le va a gustar lo que yo le voy a decir y ahí se quitan esa preocupación de hablar en público. Todo lo que están pensando en negativo, pásenlo a un pensamiento en positivo que tenga relación con ese y ya están conscientes de que cuando el otro vaya a empezar a producirse, de una vez yo lo empiezo a cambiar por el otro. Entonces lo reseteo y estoy diciendo otro. Si en un momento no se acuerdan qué pensamiento, escojan una palabra que sea como ese stop, como esos frenos de decir, no, pare, quieto, como si fueran ustedes mismos hablándose a ustedes mismos. Entonces, cualquier palabra, por ejemplo, no, eso no es conmigo, ya, empieza a llegar el pensamiento negativo y empieza. Eso no es que lo hice un día y mañana, no, esto es algo repetitivo porque llevamos 20, 30 años con ese tipo de pensamiento, con esa forma, con esa conectividad neuronal generando esos patrones de pensar negativo. Entonces necesitamos también un tiempito para borrar eso e implantar los nuevos patrones de pensamiento. Entonces recordemos, a nivel mental, los escribimos, los pensamientos negativos, los replanteamos por unos nuevos y nos buscamos una palabrita para frenar cada vez que lleguen los negativos, tomando conciencia de estarnos autoobservando. A nivel emocional,
Cuando empecemos a sentir eso, pues busquemos el origen. Yo siempre les digo, busquen el origen. ¿De dónde estás? Ya escribió el pensamiento, la gente se burla de mí. Entonces, ¿de dónde salió esa preocupación o esa idea que la gente se burla de mí? Ah, que no, que es que hablé en el colegio y entonces los niños se burlaron, o dije algo y mi papá me regañó. Entonces, vamos, miramos eso, nos damos cuenta que ya no somos esos niños que se van a burlar, le cambiamos la película a ese pasado, a decir, no, los niños se equivocaron, otra cosa, pero dejamos de estarle dando importancia a eso y a ese origen y buscamos una técnica para transmutar esa emoción, si es angustia, si es miedo, pues cambiamos eso. Si es que me estoy a nivel mental, me estoy generando las películas de horror, pues como ya tomé conciencia, empiezo a generarme otras películas. Entonces, a nivel emocional, buscamos el origen, qué lo está causando y lo transmutamos. Buscamos una técnica para transmutar, borrar esas emociones que están ahí guardadas, transmutarlas y pasarlas de un polo a otro polo. Y a nivel físico, muy importante también, entonces, es descansar en las horas adecuadas para que podamos, que la máquina cerebral también tenga su tiempo de descanso, darle sus horas que son y en el tiempo que es. Y podamos producir la serotonina o la melatonina, la dopamina en unos niveles equilibrados. Entonces, el descanso es primordial. La alimentación, evitar si estamos con mucho, si ya hemos detectado que tenemos esos síntomas, entonces mientras nos equilibramos, por un tiempito evitemos el consumo alto de carbohidratos o de carnes, porque eso nos pone con más ¿cómo se llama? Con un nivel de químicos más acelerado. Eso a nivel de alimentación. Y cambiamos y empezamos, podemos consumir fresas, arándanos, chocolate, pero no en exceso. Si pueden, hay un chocolate, yo compraba un chocolate que es una chocolatina amarga y se consume un poquito. Ella ayuda a subir la dopamina, pero controlando siempre que no se vuelvan entonces ahora adictos a la chocolatina, porque tampoco cambiamos un problema por otro. Entonces les ayuda dejar de consumir café, bajarles, no tienen que quitárselo totalmente, pero bajar que el contenido sea alto mientras se equilibran su cuerpo. Mirar que no estén con hipoglucemia, porque la hipoglucemia, cuando la persona cae en esta hipoglucemia, también de eso hace que se alborote los estados de ansiedad. Entonces, la alimentación, consumir pescado, té verde también, una tacita de té verde ayuda mucho en nivel de alimentación. A nivel de movimiento hay que hacer ejercicio, hay que salir a recibir el sol también. Y a nivel de movimiento, cuando la gente hace ejercicio, hay una oxigenación mejorada en el cuerpo y esto también ayuda a que estemos equilibrando y botando toda esa energía negativa y eso va a hacer que las células entren en equilibrio. Y una muy importante que yo siempre recomiendo es la respiración. Hay que aprender a hacer una respiración diafragmática. Esa es la respiración que hacemos con el vientre. Cuando yo me pongo las manos en el vientre y cuando yo inhalo, tomo aire, veo que mi vientre, la parte de abajo de los pulmones, se infla y cuando exhalo, se contrae. Esa es la respiración diafragmática, hacerla unos 15 minuticos todos los días. Las personas que ya son conscientes que tienen problemas de ansiedad, deberían mínimo todos los días 15 a 20 minuticos hacer su ejercicio de respiración en la mañana y en la noche, porque eso va a hacer que todo el sistema se oxigene, porque la oxigenación nosotros necesitamos. Cuando oxigenamos, o sea, las células no tienen vida si no tienen oxígeno, pero un oxígeno puro. Es cuando nosotros respiramos, inhalamos del aire, inhalamos el oxígeno y cuando exhalamos, botamos el dióxido de carbono. Por eso hoy en día que hemos estado con la boca tapada, las personas han sufrido más ansiedad porque están inhalando y al exhalar botan el dióxido de carbono contaminado y vuelven y lo inhalan otra vez, entonces no estamos recibiendo oxigenación pura y por eso también se han enfermado muchas personas de este problema de la ansiedad. Es por eso necesitamos respiración básica a nivel físico y tomar conciencia. Sí, a mí me gusta decirlo así, de esta manera, May, respiración consciente, te digo yo, porque cuando nosotros respiramos lo llamo yo profundo, literalmente nosotros estamos respirando vida. Es que yo le digo a todos, mira, tápate la nariz y ¿qué va a pasar si no te la destapo? Pues morimos. De 4 a 5 minutos, el ser humano, el cerebro y el que más tiene muerte cerebral, tiene muerte son las células del cerebro. No, el cerebro no aguanta más de 4 o 5 minutos sin respirar, a no ser que la persona se haya preparado mental y emocionalmente para hacer esos aguantes, debajo del agua, lo que sea. Sí, pero el resto es entrenamiento, eso ya es otro. Ya es un entrenamiento aparte.
pero el cerebro muere y se mueren las neuronas. Por eso hay niños, yo vi muchos esos casos cuando trabajaba en neurofisiología, bebés que venían bien, pero como no les permitían hacer el parto rápido, el niño no nacía rápido y había una hipoxia, que es una muerte cerebral de falta de oxigenación, muerte cerebral de algunas neuronas, y el niño que venía bien se había quedado con retraso cerebral para toda la vida. Entonces ahí nomás podemos ver la importancia de la respiración. Wow. Hermay, muchísimas gracias por estos A eh, todos. consejos. Mira, pues solamente dejarles aquí con un pensamiento, tal vez ya vamos a ir finalizando, pero gracias por todo. Yo fui apuntando por acá porque lo vamos a dejar en la descripción de este video para quienes nos están acompañando. Y yo quiero terminar con esta frase que dice Sonia Cervantes. Ella es una psicóloga experta en inteligencia emocional y ella dice, sobrevivir cuando podrías estar viviendo es una pérdida de tiempo. Por miedo a sufrir, sufres. Por miedo a pasarlo mal, ya lo estás pasando mal. Es una paradoja psicológicamente devastadora que es la clave de la ansiedad anticipatoria. Entonces, vivamos nuestra vida, literalmente vivámosla, pero respiremos, comamos sano, hagamos el ejercicio, pongamos los pensamientos ahí en orden. ¿Por qué? Porque todo esto no son inventos nuestros, o sea, en realidad esto nos ayuda. En nosotros mismos está la solución o la medicina. Es algo muy lindo que aprendimos esta tarde, esta hora, y me encantó. Así que bueno, excelentes tips, dice Angie, gracias, súper bueno el tema, dice Aleja, gracias, Alejandra dice, muchas gracias por este tema tan interesante. Entonces, bueno, Hermán, yo te dejo, pues, por ahí, todavía tenemos unos, creo que como 3 minutos porque no me ha marcado, pero ¿cuáles serían tus últimas palabras para... Nos avisa antes de que nos corte para poder despedirnos. Sí, nos avisa como un minuto antes, no te preocupes. Ah, bueno. No, pues primero que todo a todos, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, porque nosotros queremos compartir muchas cosas, pero si ustedes no están ahí, pues como que no tiene mucho, o sea, debe haber un emisor y un receptor para que haya una comunicación. Y que invitarlos, darles las gracias e invitarlos a que tomemos coherencia de lo que pensamos, lo que sentimos y cómo estamos actuando, que está en nosotros el poder para poder sanarnos, prevenir es también sanar, ya conociendo esta información, ya pueden empezar a que, porque vamos a vivir, el que nosotros nos equilibremos no quiere decir que no van a haber problemas, sí, los problemas siguen ahí, pero si nosotros estamos con esa paz interna y con ese equilibrio interno, vamos a poder afrontar lo que sea sin entrar en caos, vamos a poder vivir si tenemos un trabajo muy estresante, lo vamos a poder trabajar y hacer sin necesidad de enfermar el cuerpo y aprender a cuidarlo para poder tener una salud excelente. La necesitamos, para nosotros estar sanos en medio del caos que estamos viviendo, pues necesitamos internamente estar en equilibrio. Y Claro. gracias, Enrique, por la invitación también a ti. No, Muy gracias. bonito haber podido compartir. Gracias a ti, hermano, por tener la bondad de compartir tu valioso tiempo con nosotros. Así que, bueno, de mi parte, un fuerte abrazo para todos. Haroldo, gracias por haber estado por acá. Mi amigo, un fuerte abrazo para ti. Qué excelente verte por acá. Y nos vemos en una próxima. Así que una feliz noche. Cuídense mucho y éxitos. Bye, bye. Adiós. Chao. Adiós.